Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Ya es viernes. Viernes. ¿Qué vas a hacer? No me digas que trabajar. Bueno, aparte de trabajar, no, tengo fíjate, tuve un pequeño problemita de salud ayer, pero tengo comida para el fin de semana con amigos, o sea que Ah, bueno, pues me voy a entonces sacrificar. tómate unos antiácidos y todo. Qué fe. No, ya tengo medicamento, gracias al doctor que ayer me atendió. Ah, Y sí, un saludo al doctor un saludo al Luis doctor. García, que lo queremos mucho. Sí, siempre Nos muy apapacha amable. mucho aquí en el canal. Siempre muy No sé si amable. nos enfermamos más porque lo tenemos a él aquí o no. Yo espero que no. Pero bien, ya digo, para el fin de semana un plan con amigos, entonces va a estar, creo que muy divertido. Ay, pues qué bueno. Yo voy a ir a el Templo Mayor. ¿Y eso? Pues mi hijo lo tengo que llevar a una tarea de la escuela. ¿Cómo le explico eso de que los sacrificios y todo eso? Complicado, pero igual pueden tener algún guía que No, pueda. dicen que a partir del tercer año de primaria, pero ya estuve estudiando para saberle más o menos Explicar por dónde. explicar por dónde. No más que las maestras cuando escuchen a mi hijo diciendo, no, pues es que ellos no creían en Dios, tenían otros dioses, y a ver cómo le va, amigo. Pero bueno, vamos a ver, ahí va a poner a sufrir a las maestras, como, bueno, ya lo ha hecho otras veces, ya le dijo a una maestra que Halloween no, que por qué le pone caricaturas de Halloween, pero bueno, así las cosas. Mire, cada quien, y por eso vamos a hablar de crianza, porque pues todas las historias son diferentes. Hemos hablado aquí de berrinches, hemos hablado de trastornos, hemos hablado de muchas Muchos cosas, temas de los niños. con varios ángulos. Hoy vamos a tenemos un libro que dice Cultivando hijos que den fruto. Entonces es Crianza Bíblica de Héctor Salcedo. Pero antes de ir con él, déjame decirle a la gente que nos escucha o que nos ve que nos puede seguir en todas nuestras plataformas: Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends. En cualquiera de esas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. Y a mí me encuentra como Neira Moncayo en todas estas plataformas. Y mi querida Rebeca Ramos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Pues ya que estamos hablando de niños, pues hoy es el Día Internacional de los Niños y Niñas en Situación de Calle. Este día fue proclamado por la Asociación Española Matumani con el fin de denunciar la situación que enfrentan millones de niños que se encuentran en esta situación, y esto es a nivel mundial. Tener información sobre los niños que están en situación de calle es muy complicado porque es de difícil acceso, pero de acuerdo con UNICEF, existen 100 millones de menores de edad por las calles de todo el mundo. 40 millones están en América Latina. Y según una encuesta que se realizó en el año 2000, que fue realizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el INEGI, en la Ciudad de México existen 14,322 menores de edad en las calles de la capital del país. Las razones por las que los niños llegan a las calles son muy diversas, pero destacan el abuso sexual que sufren, el físico o el emocional, también el rechazo por parte de la familia de origen, problemas de salud mental, las drogas y la orientación sexual o identidad de género. Además, también hay muchos casos de orfandad, y un tema sin duda para reflexionar y todo lo que nos falta hacer para este sector de la población. Así es, y es lamentable porque algunos niños han pasado también situaciones tremendas y no quieren estar en Sí, en algún lugar fijo. Ujú. ¿no? Y ya algunas personas presentan pues problemas, sobre todo de adicción. Y difícil para ellos porque también tratar de integrarlos a una familia muy, muy complicado. Pero se puede, Rebe. Se puede, pero hay que trabajarle Se mucho. puede. Nosotros aquí no estamos acostumbrados, que hay también no nada más familias de adopción, sino de acogimiento. Así es. Y esas familias de acogimiento son durante el proceso que dura la parte legal, o si encuentran a los parientes, o si no, o si van a ser dados en adopción, pero sí es bastante difícil y bueno, pues vamos a esperar que se haga algo. Han dicho tantas cosas los candidatos, Así es. mucho bla bla y Pero nunca se poco, habla de este sector. casi no se habla, porque no votan.
No es También. muy sepsi. Yo hace unos días a unas personas les decía del día de la adopción, pero si yo les hubiera dicho que era día de adopción de perros, yo sé que me hubieran hecho caso. Pero como les dije que era de niños, no fui tomada en cuenta. Mucho que hacer. Mucho que hacer. Gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y me da mucho gusto saludar a Héctor Salcedo. Él es economista, es pastor y nos viene a presentar un libro que se llama Crianza Bíblica, cultivando los hijos para que den fruto. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, gracias a Dios, Neira. Gracias por tenerme en tu espacio y poder dirigirme a esta audiencia a la que tú también te diriges, quizás con mucha frecuencia. Y bueno, pues hablamos nuevamente de crianza aquí porque hemos tocado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la crianza respetuosa, ¿no? La crianza desde un modelo pedagógico o psicológico. Y hoy, pues nos llamó la atención este libro que se llama Crianza Bíblica. ¿A qué te refieres con este tipo de crianza? Bueno, sí, como planteas, hay diferentes abordajes del tema de la crianza. Creo que todos estamos de acuerdo, independientemente del trasfondo de donde vengamos, que la crianza de los hijos no puede ser algo silvestre, como se daría a una hierba mala, por así decirlo, en un campo. La formación de un ser humano requiere inversión, requiere empeño. Y el planteamiento del libro es ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y sacar y extraer de él los principios fundamentales que dispone la palabra de Dios para poder entonces criar a nuestros hijos dentro del consejo de Dios. Ese es el planteamiento del libro y ese es el objetivo del libro. Sin embargo, fíjate que a veces en la actualidad como que la palabra Dios lo ven como un ente superior en el cual no tiene que ver con las cosas que nos están pasando. Y hoy en un chat lo veía por asuntos que están sucediendo en una alcaldía del agua y una persona decía que Dios tiene todo el control y otra persona decía, a ver, esto no metan a Dios porque pues Dios qué tiene que ver, nosotros somos los que tomamos decisiones. Y bueno, un debate. ¿Qué podríamos decir de meter a Dios en la crianza de los hijos? Sí, bueno, esa idea de si Dios está o no involucrado en el quehacer humano es una idea que se ha debatido desde siempre. La postura cristiana o la postura judeo-cristiana, como le llaman, es que Dios sí interviene en los acontecimientos humanos y no solamente interviene en los acontecimientos, sino que Dios también a través de su revelación, que es la Biblia, pues nos ha dejado una serie de pautas para nosotros guiarnos en la vida y para nosotros caminar en cualquier esfera de la vida, incluyendo esta esfera tan importante dentro del ámbito familiar que es la crianza. O sea, la Biblia tiene múltiples principios, disposiciones, consejos, mandatos, a través de los cuales se nos da a nosotros los padres una luz de cómo dirigirnos en cuanto a la formación de nuestros hijos. En ausencia de Fíjate ello, que es, sí, dime. no, que en ausencia de ello, pues la gente acude a otros mecanismos, a otro conocimiento humano, digamos, a cierta sabiduría humana que puede haber, pero terminan siendo cosas, digamos, subjetivas. Nosotros, los que partimos de una posición judeocristiana, entendemos que el dador de la vida y el creador de la vida, pues nos ha dado disposiciones para que los hijos puedan florecer adecuadamente. Hemos escuchado frases como que nadie nos enseña a ser padres y que no hay un manual para ser padres. Sin embargo, con base en lo que estoy escuchando de ti, creo que sí hay un manual. Sí, sí, yo creo que hay un manual y ciertamente si no acudimos a ese manual, nosotros vamos a tener diferentes fuentes de donde derivamos nuestra crianza.
Nosotros podemos asumir patrones culturales. La cultura que nos circunda puede determinar la manera como nosotros criamos a los hijos y la manera como nosotros entendemos la paternidad. O puede ser el modelo heredado de nuestros padres. Lo que vimos en el hogar lo replicamos también en nuestro hogar. O puede ser un modelo teórico con una base científico-psicológica. O puede ser entonces el planteamiento que estamos diciendo nosotros en este libro, que es un planteamiento bíblico. Entonces, si nosotros pensamos, los otros planteamientos y posturas, pues tienen también su comprensión de lo que es la crianza. Nosotros entendemos que una fuente segura de consejo para los padres lo es la Biblia. Y ese es el planteamiento del libro, que hay un modelo bíblico, un modelo divino, digamos así, a través del cual nosotros podemos pues tener una crianza provechosa y exitosa hasta cierto punto. Y bueno, ya te me adelantaste porque la siguiente pregunta era justo sobre los modelos de crianza, pero ya nos dijiste Sí, el cultural, el heredado, el teórico y sí, el bíblico, pero ahora sí. dime acerca de los enfoques de la crianza. Bueno, cada uno de esos modelos, digamos, el modelo es de donde viene mi crianza. Y dicho sea de paso, yo menciono 4, pero pueden haber otros que yo no mencione ahí. O sea, esa lista no es exhaustiva. Entonces, esos modelos es de donde proviene mi esquema de crianza, lo que yo hago con mis hijos. Ahora bien, cada modelo, ya sea el cultural o el heredado o el teórico o el bíblico, tiene énfasis, que son los enfoques que le damos a nuestra formación. Y yo menciono algunos, creo que no me voy a acordar de todos los que pongo Te en el los voy a libro, ir pero por diciendo, ejemplo, ¿sale? sí, ¿Te claro, parece? claro. Sí, Mira, dale. vamos a empezar. ¿A qué te refieres con el enfoque refugiado que dice criar es cuidar y mantenerlos vivos y sanos? Bueno, como sabemos que las poblaciones de refugiados, cuando un país, pues lamentablemente tiene alguna crisis que hace que su población se mueva como refugiado a otra nación, a esos refugiados se le crean unos campos donde ellos pueden estar ahí, recibir alimento, recibir medicamento y recibir techo. Básicamente hay padres que entienden la crianza como eso, que lo importante es cuidar a los hijos, que estén vivos, que estén fuera de peligro, por así decirlo, pero no hay una inversión emocional, espiritual, no hay un empeño más allá del cuidado físico del hijo. Y obviamente estos señalamientos que hago de los enfoques, no son únicos los enfoques muchas veces, pero son predominantes. O sea, hay gente que predominantemente lo que hace es cuidar físicamente al hijo, y a eso se refiere con el enfoque refugiado. Hay otro que dice monástico, hay que evitar que se contaminen moralmente. Sí, el enfoque monástico es el padre que entiende que lo fundamental, por encima de todo, es aislar a los hijos de toda mala influencia, de la sociedad, de los amigos, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, de tal manera que mi hijo pueda permanecer moralmente estéril. Pero desde nuestro punto de vista, eso es un enfoque que ignora el hecho de que según la Biblia nosotros nacemos con inclinaciones malas. Y aunque me aíslen, habrán actitudes malas, negativas, que deben ser corregidas en el hijo, aunque yo las aísle. Pero hay padres que están convencidos de que si aíslan a sus hijos van a salir buenos hijos. Y que cuando sus hijos cometen algún error o se equivocan de alguna manera moralmente, eso debió haber sido por alguna mala influencia. Y nunca se lo atribuyen al corazón desviado del ser humano. Administrativo, yo los mantengo, otros los cuidan y educan mejor que yo. Exactamente, esa es la profesionalización de la crianza. Hay personas que entienden y digamos, limitan su crianza ellos producen dinero y bueno, y contratan tantas personas o instituciones sean necesarias para formar a los hijos. Los estimulan cuando son pequeños, los llevan a un preescolar, lo educan y eso está bien y tiene su lugar, digamos. Pero prácticamente delegan la crianza en otros. Y yo digo que la crianza, yo puedo pedirle a otros que cuiden mis hijos, pero no que los críen, porque la crianza incluye más que formación académica, más que formación intelectual, incluye un traspaso de valores, de principios, incluye el traspaso de un legado. Pero hay gente que administrativamente lo ve así, o que ve la crianza administrativamente, que es delegar en otros o profesionales que se encarguen de los hijos. Y está el amistoso. El amistoso es aquellos padres que entienden que lo fundamental es
ser amigo de sus hijos, conectarse con sus hijos. Y aunque eso tiene lugar, no puede ser el enfoque fundamental. Y de hecho, hay muchos escritos últimamente al respecto, porque esa corriente estuvo muy de moda hace unos años atrás. Realmente yo puedo tener una conexión con mis hijos, pero la definición de padre e hijo no está... si se limita a una amistad, no podría ser un buen padre el que se limita solo a ser amigo de sus hijos. El padre necesita entender que también tiene una jerarquía por encima del hijo que debe también usar para el beneficio del hijo y para el provecho de la paternidad. Pero de ahí nos vamos al otro extremo, el militar. Bueno, el militar es el que impone el terror y el miedo para el gobierno del hogar. Los hijos le temen al papá o a los padres, no tanto los respetan, sino que le temen. Y por lo tanto, ellos se mantienen, por así decirlo, obedientes, pero no porque hay una convicción personal o un amor o un afecto por los padres, sino porque hay un temor. Y lamentablemente eso eventualmente termina dando más problemas que beneficios. El humanista. Bueno, el humanista es aquel donde yo me enfoco en desarrollar a la persona basado en valores humanos, en el valor del ser humano, en tu potencial, y todo eso también, como decía en otros enfoques, tiene su lugar. Pero el ser humano es más que desarrollo profesional, más que logros, digamos, académicos. El ser humano tiene un aspecto espiritual que debe también ser cultivado. Y bueno, el redentor. El redentor es el que planteamos en el libro. Así le llamamos el enfoque bíblico de la crianza. Tiene un enfoque redentor en el sentido de que la postura cristiana hacia el ser humano es que el ser humano nace en una condición que necesita ser rescatado por Dios. Entonces los padres son los instrumentos primarios a través de los cuales los hijos son rescatados. ¿Y rescatados de qué? Bueno, rescatados del pecado que nos gobierna, las inclinaciones que hay en nosotros que son naturales y que nos llevan en direcciones contrarias a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, entonces, en el enfoque cristiano de la crianza, nuestro objetivo principal es conducir a nuestros hijos a una relación con Dios. Si nosotros logramos eso, todo lo demás vendrá por añadidura, como decimos. Cuando el hijo se conecta con Dios, ahí también recibe una carga de valores y de principios que lo van a gobernar en la vida. Pero lo primero es que el hijo se conecte con su creador y con su redentor, que es Cristo. Y bueno, pues aquí me llama la atención que tomas una parte de la Biblia, y es que muchos se nos ha enseñado acerca de un versículo que dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y entonces ahí nos quedamos y estamos con el temor de: chin, ya me porté mal con mi mamá, ya le dije esto a no sé cuándo. No. Y entonces los padres se les olvida leer un poquito más abajo y dice: ustedes padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en disciplina y en la instrucción del Señor. O sea, sí he visto mucho, Héctor, que nos quedamos en la primera parte de la honra a los padres, pero no vemos la otra parte de no provocar a ira y lo que tú pones aquí, el terreno fértil. Háblenos un poco de ello. Sí, precisamente yo creo que tú diste en el clavo con ese comentario, y ese es el centro de mi libro. La motivación principal por la que yo escribí el libro es ese versículo de Efesios 6:4: padres, no provoquen a la ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. El centro de ese verso de no provocar a ira es lo que yo denomino, no es mía la frase, no me lo atribuyo, sino que ya otros lo han dicho. Es el mandato negativo de la crianza, lo que los padres deben evitar. Nosotros debemos evitar provocar a nuestros hijos a la ira, al resentimiento, a la indisposición contra nosotros. Y es algo muy obvio. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo indispongo a mi hijo, que se supone que me debe obedecer, si yo lo indispongo contra mí, pues él no me va a obedecer o lo va a hacer de mala gana. Y una obediencia de mala gana no es obediencia genuina. Es simplemente un acomodo, porque quizás él me tiene miedo y puede tener consecuencias si no lo hace. Entonces,
La idea fundamental que va a lo largo del libro es que nosotros debemos cuidar la forma que usamos al gobernar nuestro hogar, la manera que nosotros empleamos al relacionarnos con nuestros hijos, porque cuando nosotros llevamos una crianza de tal manera que ellos levantan un resentimiento contra nosotros, es que rompemos los puentes a su corazón. Entonces yo le llamo a ese proceso de no llevar nuestros hijos a la ira, un proceso de fertilización y de cultivo del corazón, de tal manera que cuando nuestra crianza caiga en su corazón, la reciba un corazón dispuesto, un corazón que nos vea a nosotros como gente que le amamos, que estamos por ellos, y esa maleza de la ira no impida que esa crianza dé fruto. Entonces a eso me refiero. Lamentablemente muchos padres, con las presiones del día a día, con toda la cantidad de estrés que reciben en esta generación que vive rápidamente, lamentablemente nuestros hijos muchas veces son las víctimas de nuestras frustraciones, de nuestros sinsabores en la vida. Y cuando ellos reciben nuestras frustraciones y nuestros sinsabores, se indisponen y luego ellos no hacen lo que nosotros queremos que ellos hagan, pero es porque nosotros hemos hecho un mal trabajo previamente. O sea, que a eso me refiero con... Hay una parte muy interesante y quiero que me hables acerca de estos desafíos que supone la crianza cristiana, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Que ponen alerta a los papás, ¿no? Decimos, a ver, levántate, vamos a la iglesia, cuando una noche están discutiendo, ay, ¿vamos o no vamos? Porque estamos cansados, ¿no? O, no digas mentiras, niño, y habla la vecina, ay, dile que estoy ocupada. Esta parte del ejemplo, de la coherencia, ¿en qué parte queremos que nuestros hijos, pues hagan lo que nosotros queremos? O que deseamos o anhelamos por su bien cuando no lo estamos haciendo. Claro. Sí, a eso que te refieres, yo le dedico todo un capítulo a los desafíos que impone o que supone la crianza cristiana. Veámoslo de la siguiente manera. Si yo voy a desarrollar un trabajo, una labor, un oficio de médico o de odontólogo, bueno, ese oficio me va a demandar cierta formación. Hay ciertos requisitos para yo ejercer el oficio de odontólogo o de médico o de cualquier otro oficio. Hay ciertos requisitos para los cuales yo me debo preparar. En ese mismo sentido, de esa misma manera, la crianza supone una preparación de parte de los padres y que los padres tengan en cuenta una serie de requisitos que deben llenar antes de ellos ser unos padres efectivos. Y yo hablo de 4 desafíos y pueden haber otros en el proceso de crianza, pero yo hablo primero del desafío de la coherencia. Eso es lo que tú mencionaste, de que si yo no soy coherente en lo que yo les pido a mis hijos o les exijo a mis hijos, yo mismo primero lo modelo y lo exhibo, es poco probable que mis hijos abracen ese valor o esa idea. De la misma manera necesito también crecer en conocimiento, y hablo del segundo desafío, que es el desafío del conocimiento. O sea, así como el desafío de la coherencia es necesaria, tener una vida coherente entre lo que digo y vivo, también yo necesito cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo me pida razones por las que yo tomo una decisión o por las que yo le doy una instrucción, yo tengo que tener conocimiento para responder, para persuadir la mente de mi hijo. Y esa es una buena manera de nosotros gobernar un hogar. Cuando el individuo gobernado se le explica el porqué de la instrucción, es más fácil de obedecer. Incluso se estimula la obediencia, pero muchos padres, cristianos o no cristianos, a veces sus medidas son arbitrarias. Es porque son preferencias, son pareceres, pero no le dan una razón de fondo. Y por eso yo presento ahí el desafío del conocimiento, de que nosotros debemos ser padres que nos instruyamos tanto en la palabra de Dios, si soy cristiano, como en aquellos desafíos que tiene la sociedad en la que están nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos vengan donde nosotros tengamos respuestas coherentes a las inquietudes que ellos tienen. Y ese es el segundo desafío. El tercero es el desafío de discernir el corazón. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, lo siguiente, nosotros como padres vemos, es muy evidente la conducta de nuestros hijos, y a veces nosotros le decimos, como tú mencionaste hace un momento, no digas mentiras o no robes. Bueno, esas son las conductas que queremos
desarraigar, que queremos eliminar de la vida de nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón de un niño que miente o un niño que roba? Quizás el niño que miente es un niño inseguro y él acude a la mentira para salir de aprietos. Entonces el problema no es la mentira solamente. Claro que esa conducta hay que corregirla, pero hay que trabajar también su seguridad personal, de tal manera que él no acuda a la mentira como un elemento para evadir su responsabilidad. Lo mismo pasa con un niño que roba. Bueno, ¿por qué él roba? Quizá él es egoísta, o sencillamente él quiere tener cosas que otros tienen. Por lo tanto, su problema no es el robo solamente, su problema también es que él es un envidioso y él codicia lo que otro tiene. Entonces a eso me refiero, que cuando nosotros somos padres y estamos en el proceso de formación de nuestros hijos, tenemos un desafío también de poder discernir el corazón. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón que determina sus conductas? Porque si yo trabajo la conducta sin trabajar el corazón, lamentablemente eso no va a dar buen resultado. Y por último, hablo del desafío de la humildad. ¿Y por qué menciono eso ahí? Porque nosotros somos tentados, los padres, a abusar de nuestra autoridad. De hecho, esa es la razón por la que en Efesios 6:4 se dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Por qué el apóstol Pablo, que fue el autor de esa carta a los Efesios, menciona de que no provoquemos a ira a nuestros hijos? Bueno, porque el hijo está siendo gobernado por el padre. Y es común que quien gobierna se siente tentado a abusar de su poder. Los padres somos tentados a abusar de nuestro poder. Y por lo tanto, hay un desafío de ser padres humildes. Primero, que no abusemos de nuestra autoridad. Y que cuando nosotros cometamos un error, sepamos pedir perdón y reconciliar con nuestros hijos. Hay padres que piensan que si piden perdón, pierden terreno. Sí, y eso es un error. Héctor, ya estamos por concluir. Te voy a poner el reto de que me respondas muy rápido una pregunta que a lo mejor tomaría todo un podcast y bueno, pues igual lo podemos hacer después. Yo tengo mucho conflicto con el tema de la vara. Dinos cómo lo percibes tú. El tema de la vara, para los que no saben a qué te estás refiriendo, es la disciplina física de nuestros hijos. Si es válido o no es válido la disciplina física de nuestros hijos. Bueno, primero comencemos diciendo que antes de llegar ahí hay una serie de cosas que debemos hacer. La vara es el último recurso, la disciplina física es el último recurso al cual debemos acudir. Eso es lo primero. Segundo, definitivamente los hijos necesitan disciplina. Independientemente del tipo, necesitan cierta rigidez, más que rigidez, cierta firmeza en las cosas que ellos tienen que hacer. Muchas veces cuando el hijo se desvía por diversas razones, nosotros podemos optar por cierta disciplina o corrección o información. Pero bueno, el tema de la vara, para ir puntualmente a tu pregunta, yo estoy convencido de que la Biblia en múltiples ocasiones habla del concepto de vara y se refiere a la vara física, al castigo físico. No obstante, pienso personalmente que eso está reservado para las edades y las etapas donde el hijo no es capaz de racionalizar o entender los argumentos del padre, primero. Segundo, tiene que ser hecha de una manera que el padre no esté gobernado por la ira, sino gobernado por la sensatez. Y número 3, luego de que la vara es aplicada, tiene que haber un tiempo de afirmación del amor del padre por el hijo. Y número 4, tiene que hacerse de una manera que no le produzca daños al hijo. O sea, no puede ser una vara abusadora. Entonces, dicho eso, pues esto tiene muchas aristas, muchas cláusulas. Sí, pienso que el tema de la vara tiene su lugar en las primeras etapas donde el hijo no tiene capacidad de entender los argumentos del papá y hay digamos, un vínculo que hay que establecer entre desobediencia y dolor. El hijo tiene que entender desde pequeño que la desobediencia trae dolor. El desvío trae dolor, porque eso es lo que va a ver más adelante en su vida. Cuando él se desvíe de los cánones de la vida, él va a experimentar dolor y él tiene que haber hecho esa conexión bien temprana. Por Héctor, lo tanto, pues sí, lo dejo ahí.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que nos volvamos a conectar. Te agradezco mucho y le invitamos a la gente que busque Crianza Bíblica. Seguro nosotros vamos a poner ahí todos los datos del Grupo Vida Editorial para pues que lo puedan consultar. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Neira. Bendiciones. Y con esto nos gracias por la despedimos. oportunidad. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca.